El tema del reconocimiento al costo, el pago por uso, vimos algunos ejemplos esta mañana del aprovechamiento del agua y no necesariamente que se está pagando por ese uso. Entonces ese es un elemento que debe ser considerado como una estrategia. De igual manera, vincular y correlacionar los elementos de infraestructura o inversiones físicas con el manejo de los ecosistemas. Cómo esto pueden estar vinculados reduciendo erosión, reduciendo caudales, escorrentía, para hacer más eficiente el funcionamiento de la infraestructura. Por otro lado, vimos que era importante que se contara con un sistema de monitoreo, con indicadores claros y medibles, con una buena línea de base que nos permita luego poder medir cuál ha sido el cambio que la intervención está promoviendo. Y por último, el tema de la inclusión en el sistema de gestión integrada de los diferentes actores a lo interno de la cuenca, pero con un liderazgo claro del actor público. En cuanto a la segunda, ¿cuáles consideraciones, conceptos, metodologías, prácticas e innovaciones implica la consideración de los riesgos en la gestión sostenible de cuenca? En primer lugar, la cuenca como una unidad de planificación tiene que ser definida desde un inicio y vemos importante que hay que contar con una serie de estudios e información de base que nos ayude a orientar las estrategias de intervención. Se hablaba mucho de balances hídricos, se hablaba mucho de conocer los escenarios climáticos, pero también los impactos, y allí vinculando también los diferentes niveles, el conocimiento y el saber local, desde ese saber local hasta el conocimiento técnico científico que proveen las instituciones. Y por otro lado, la inclusión también del mapeo de riesgos, vulnerabilidades e impactos que ya en muchos territorios existe. Otro elemento importante es el tema de costo de pago por servicios o compensación económica por los servicios ecosistémicos que la cuenca brinda, y ahí se veía que era importante incorporar aquellos elementos como huella hídrica o huella de carbono que contribuyan a que los diferentes actores y sobre todo aquellos que están haciendo usos productivos se den cuenta de cuál es el impacto de su actividad económica sobre el agua fundamentalmente, y que puedan medir eso en términos en pesos y centavos, eso cuánto significa en el impacto. Por otro lado, veíamos también la importancia de la regulación normativa del uso del agua y de la autorización. Veíamos el caso de Ana, cómo era importante que se regulara, que se brindara concesiones, pero también que norme y regule el cómo se paga la tarifa, el canon, etcétera. Y por último, el fortalecimiento institucional y una agenda de investigación aplicada al cambio climático. Esto está muy relacionado con todo el tema de huella hídrica, escenarios climáticos y estudios. Entonces, cómo vincular también a la academia como un actor relevante a lo interno de la cuenca. La siguiente pregunta tiene que ver con el rol del Estado a los diferentes niveles en la promoción de la gestión de riesgo y de la adaptación al cambio climático, y cuál debería ser su rol. En el marco de esta discusión veíamos que era importante diferenciar roles y funciones a los diferentes niveles, ya sea tanto nacional, subnacional y municipal, porque en algunos casos el rol nacional debería ser o es más como rector normativo, como emisor de políticas, pero que a nivel subnacional o municipal muchas veces son los que implementan y son los que tienen que, además de asegurar el cumplimiento de la normativa, buscar recursos para poder implementarla. Ahí se veía importante el tema de aseguramiento, que se desarrollaran capacidades a los diferentes niveles para poder acceder a los mecanismos de financiamiento internacionales. Se mencionaba
Ok, gracias. Se mencionaba mucho el hecho de que por las capacidades débiles en muchos países no se acceden a estos fondos. A ver. Y el último punto, como rol del Estado, es el tema de coordinar y convocar a los diferentes actores públicos, privados, para poder tener, digamos, un posicionamiento común y un actuar común a lo interno de la cuenca, con cosas también concretas como el establecimiento de indicadores de monitoreo, como los diferentes niveles, también la población está involucrada en el proceso de monitoreo de los diferentes variables a lo interno de la cuenca, y además la promoción de capacitaciones, de formación de recursos humanos para poder hacer frente a los desafíos que el trabajo en la cuenca tenemos, ¿no?, ante esto. Ay, aquí había olvidado uno que tiene que ver también con metodologías y mecanismos para acceso a fondos verdes, está muy vinculado también con esto. En relación a interrelaciones en la gestión del territorio, se nos preguntaba en las experiencias, en base a las experiencias, cuáles fueron las interrelaciones de gestión y transferencia de riesgo entre familia, sistema y cuenca. Bueno, hubo una interesante discusión alrededor de eso, qué significaba. Al final consensuamos en que hay identificamos diferentes experiencias en donde sí se veía o se podría ver mejor esa interrelación. Por ejemplo, el tema de los comités de agua en relación a todo el vínculo del agua, seguros agrícolas y también aquellos seguros de catástrofe que se menciona tienen que evolucionar también a ser seguros más adaptados para la adaptación al cambio climático y frente a los riesgos climáticos, así como la retribución económica por servicios ecosistémicos y sistemas de alerta temprana. Es decir, todos estos instrumentos permiten interrelacionar los diferentes actores en los diferentes niveles a lo interno de la cuenca con una manera de buscar resolver problemas comunes. ¿Cómo se podría optimizar estas interrelaciones antes mencionadas? Por un lado, el fortalecimiento de la institucionalidad articuladora que permite mejorar y optimizar esas interrelaciones, esos vínculos. Se mencionaba una experiencia en Bolivia de sistemas de vida que está en proceso y que podría ser un buen elemento. Por otro lado, el fortalecimiento de los planes integrales y de instrumentos legales para el posicionamiento de la inversión pública. Y en último lugar, de estas experiencias, ¿cuáles interrelaciones entre temas, agua, reducción de riesgo, cambio climático, producción agropecuaria e ingresos se observan y cómo se podría optimizarla? Veíamos el rol importante de la gestión de conocimiento, el desarrollo de formación, aprendizaje, recursos humanos, es decir, todo el tema de desarrollo de capacidades y gestión de conocimiento como un eje importante que une todos estos temas y en los cuales se necesita avanzar más. Y por otro lado, buscar el valor agregado de las intervenciones y de las medidas de inversión. Se mencionaba que era importante que estas también tuvieran un valor, digamos que fueran útiles, con un multipropósito, que fueran útiles para diferentes elementos, así como a la vez están reduciendo riesgo, podrían generar ingresos y podrían tener, digamos, un aspecto más interesante para la población y de esa manera pues promover una adopción más sostenible.